Hola, buenos días. Buenos días. Eh, Vamos a empezar a ver este capítulo 4 del Reglamento de Seguridad Minera, Decreto Supremo 132. Se está hablando de la ventilación en minería subterránea, ya en este capítulo cuarto. Dice artículo 136. Todo proyecto de ventilación general de una mina subterránea, previo a su aplicación, deberá ser enviado al servicio para su aprobación. O sea, el proyecto de ventilación debo enviarlo al servicio para que ellos lo revisen y lo aprueben. El servicio tendrá un plazo de 30 días para responder la solicitud desde la fecha de presentación de ella en la oficina de parte. Artículo 137. Dice, en toda mina subterránea se deberá disponer de circuitos de ventilación, ya sea natural o forzada. Cuando hablamos de ventilación forzada se refiere a ventilación con maquinaria, ¿cierto? Como los ventiladores axiales, a objeto de mantener un suministro permanente de aire fresco y retorno del aire viciado. En todos los lugares de la mina donde acceda personal, el ambiente deberá ventilarse, estoy leyendo el 138, en todos los lugares de la mina donde acceda personal, el ambiente deberá ventilarse por medio de una corriente de aire fresco, de no menos de 3 metros cúbicos por minuto, de no menos de 3 metros cúbicos por minuto, por persona, en cualquier sitio del interior de la mina. Ya entonces, dependiendo del número de personas, uno puede calcular cuánto aire voy a requerir al interior de la mina, si se dan cuenta. Repito el 138. En todos los lugares de la mina donde acceda personal, el ambiente deberá ventilarse por medio de una corriente de aire fresco de no menos de 3 metros cúbicos por minuto por persona, en cualquier sitio del interior de la mina. Dicho caudal será regulado tomando en consideración el número de trabajadores, la extensión de las labores, el largo, ¿cierto?, de los túneles. En la medida que los túneles van siendo más largos, más cuesta que el aire llegue a esos sectores. Por eso se tiene que utilizar ventilación con maquinaria. La ventilación natural generalmente no va a entrar más allá de 100 metros. El tipo de maquinaria de combustión interna, las emanaciones naturales de las minas y las secciones de la galería. Estoy leyendo en la mitad del artículo 138, dice, dicho caudal será regulado tomando en consideración el número de trabajadores, la extensión de las labores, el tipo de maquinaria de combustión interna. Les recuerdo que solamente tienen que ser equipos diésel, las emanaciones naturales de la mina y las secciones de las galerías. Todo eso se tiene que considerar para diseñar el circuito de ventilación al interior de la mina. Las velocidades como promedio no podrán ser mayores de 150 metros por minuto. O sea, la velocidad promedio que va a entrar a los túneles no puede ser mayor a 150 metros por minuto, ni inferiores a 15 metros por minuto. La velocidad se está refiriendo a la velocidad del aire, ¿cierto?, que estamos inyectando al interior de la mina. Artículo 139. Se deberá hacer a lo menos trimestralmente un aforo de ventilación en las entradas y salidas principales de la mina, o sea, medir si efectivamente está cumpliendo la ventilación de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo al número de personas y el número de equipos que están trabajando ahí. Y semestralmente un control general de toda la mina, no tolerándose pérdidas superiores al 15%. Pérdidas superiores al 15%. En la medida que el aire va avanzando por los túneles, si los túneles son muy rugosos, se va perdiendo algo que se llama presión. Se produce una caída de presión en la medida que hay mayor rugosidad en las labores, hay mayores dobleces, me refiero a que se mete un túnel y se divide en dos, por ejemplo. Eso va haciendo que caiga la presión y eso evita que el aire pueda llegar a esos sectores.
Entonces, en la medida que el túnel es más largo, más rugoso y tiene más dobleces, por ejemplo, se bifurca o una calle tiene que alimentar a dos zanjas, que son calles perpendiculares, se va perdiendo presión. Eso se llama caída de presión. Todo eso se tiene que medir para saber si el aire realmente está llegando a la zona donde está trabajando la gente. Recuerden ustedes que los equipos diésel también necesitan de aire para la combustión y consumen mucho aire. Artículo 140. En las minas en que se explote azufre u otro mineral cuya suspensión de partículas en el aire forme mezclas explosivas, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias para controlar el riesgo, contemplándose las siguientes acciones mínimas. Letra A, realizar un muestreo periódico y sistemático del aire en los lugares de trabajo, llevando registros actualizados con los resultados obtenidos. Mantener una ventilación eficiente que permita la dilución del polvo en el aire a niveles permisibles. Letra C, humedecer con agua los lugares de trabajo antes y después de cada tronadura. En los puntos en que se generan emisiones de polvo deberán disponerse de sistemas colectores de polvo. Por ejemplo, donde se produce mucho levantamiento de polvo en los puntos de vaciado, donde llegan los equipos LHD a vaciar el mineral sobre un pique. Ahí se produce mucho levantamiento de polvo, entonces generalmente hay aspersores que están irrigando esa zona, pero también pueden colocarse sistemas de colectores de polvo, o sea que succionen ahí mismo, mediante ventiladores, ¿cierto? Aspirante, ese polvo que se está generando. Letra D, usar solamente explosivos aprobados para este tipo de explotación. Ya en el caso de la minería del carbón o la minería del azufre, como están diciendo acá, que son elementos que en, suspendidos en el aire en una concentración determinada pueden ser explosivos, debería utilizar explosivos que generen poca llama, la mínima llama posible, como por ejemplo el permicarb, que es un explosivo que se puede utilizar en la minería del carbón. Letra E, todo equipo con motor a combustión que realice actividades dentro de estas minas debe disponer en el tubo de escape de una rejilla o malla a la salida, ¿cierto? Que evite la proyección de partículas incandescentes al exterior, para disminuir la posibilidad de inflamación, ¿cierto?, espontánea o explosiones debido a la concentración de azufre o carboncillo, ¿cierto?, en las minas de carbón, que me puede generar un incendio o una explosión. Artículo 141. En las galerías de desarrollo donde se use ventilación auxiliar, eso es lo que le llamamos ventiladores axiales, los que se cuelgan en los techos, el extremo de la tubería no deberá estar a más de 30 metros de la frente. El extremo de la tubería de este ventilador axial, hablan de tuberías, pero se refiere a las mangas de ventilación. Nosotros tenemos una manga de ventilación para mostrarla, ¿cierto?, en el segundo piso en el laboratorio de minería. Dice que esa manga no debería estar a más de 30 metros de la frente. O sea, la idea es que realmente esté ayudando a ventilar, esté cerca. Para distancias mayores se deberá usar sopladores, venturí o ventiladores adicionales, tanto para hacer llegar el aire del ducto a la frente como para hacer llegar los gases y polvo al ducto. Va a depender si el sistema es impelente o está inyectando aire limpio o está aspirando la contaminación. Por eso dice sistema aspirante. Artículo 142. La ventilación se hará por medios que aseguren en todo momento la cantidad y calidad necesaria de aire para el personal. En todo caso, artículo 143, en todo caso, en lo que se refiere a temperaturas máximas y mínimas en los lugares de trabajo, deberá acatarse lo dispuesto en el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, que es del Ministerio de Salud. Se refiere que no puede estar ni muy helado ni muy caliente en los lugares donde la gente está trabajando. Entonces habría que ver ahí lo que dice el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículo 144. Estamos hablando de todo esto, es de minería subterránea.
No se permitirá la ejecución de trabajos en el interior de las minas subterráneas cuya concentración de oxígeno en el aire en cuanto a peso, concentración en peso, sea inferior a 19,5%. Normalmente el aire tiene una concentración de aproximadamente 20,9% de oxígeno. Entonces se dice que midiendo el oxígeno en el aire dentro de la mina no debe ser inferior a 19,5% la concentración de oxígeno. Y dice, y concentraciones de gases nocivos superiores a los valores máximos permisibles, determinados por la legislación. En el caso del monóxido de carbono, estamos hablando que no puede tener más de 40 partes por millón. Y en el caso de los gases nitrosos, que son los que se forman producto de la combustión o detonación de explosivos, los gases nitrosos como NO, NO2, NO3, esos son los gases nitrosos. La concentración permisible es mucho menor. Estamos hablando de 4 a 5 partes por millón como máximo permitido en esas zonas de trabajo. Dice, si las concentraciones ambientales fueron superiores, será obligatorio retirar al trabajador del área contaminada hasta que las condiciones ambientales retornen a la normalidad, situación que deberá certificar personal calificado y autorizado. Artículo 145. En toda labor minera que no ha sido ventilada, esté abandonada o se hayan detectado concentraciones de gases nocivos por sobre los límites permisibles, debe ser bloqueado el acceso de personas por medio de tapados de malla o similar, colocando las señales de advertencia correspondientes. En caso de ser necesario acceder a ella, se deberá realizar previamente un análisis exhaustivo tanto de los niveles de oxígeno como de los gases nocivos, usándose, si es necesario, equipos autónomos de respiración u otro equipo de respiración aprobado. Está hablando de galerías que hace mucho tiempo no ingresa personal y que no se ventilan. Incluso cuando uno se mete a chimeneas especialmente abandonadas hace mucho tiempo, se habla del soroche, esa es la palabra que se utiliza, y son como bolsones de aire que tienen muy poco oxígeno, que están justo en la parte terminal de esa chimenea. Entonces, para evitar eso, porque si usted respira a donde hay soroche, o sea, menos de 19% de oxígeno, se va a desmayar y va a quedar ahí. Entonces, al poco tiempo se puede morir. Por eso están tomando todas estas medidas. Por eso dice, en caso de ser necesario acceder a ella, se deberá realizar previamente un análisis exhaustivo tanto de los niveles de oxígeno como de gases nocivos, usándose, si es necesario, equipos autónomos de respiración u otro equipo de respiración aprobado. O sea, yo llevar oxígeno así como llevan los buzos, ¿cierto? Cuando van al mar. Artículo 146. En las frentes de reconocimiento o desarrollo, en donde por encontrarse a una distancia tal de la corriente ventiladora principal, la aireación de dichos sitios se haga lenta, deberán emplearse tubos ventiladores u otros medios auxiliares adecuados a fin de que se produzca la renovación continua del ambiente. Ahí básicamente se está hablando de eh, la ventilación axial con ventiladores axiales que me permitan llegar a zonas donde la ventilación principal no alcanza a llegar. Ya cuando hablan de tubos se refieren a las mangas de ventilación. Artículo 147. Toda corriente de aire viciado que pudiera perjudicar la salud o la seguridad de los trabajadores será cuidadosamente desviada de las faenas o de las vías destinadas al tránsito normal de las personas. No se permitirá el uso de aire viciado para ventilar frentes de explotación, ¿ya? Los frentes donde la gente está trabajando. Artículo 148. Toda puerta de ventilación debe cerrarse por sí misma, o sea, semiautomática, a menos que por tratarse de puertas destinadas a enfrentar situaciones de emergencia deban permanecer abiertas en circunstancias normales. Las puertas que yo le mostraba en la clase anterior, ¿cierto? Cuando vimos la minería al carbón, que son puertas que se abren, por ejemplo, tirando un cordel, pero después se cierran automáticamente o uno al pasar al otro lado tiene que cerrarla.
Las puertas que no cumplen ningún objetivo, aunque sea temporalmente, deben ser retiradas de sus goznes, o sea, básicamente donde están colocadas. Estamos hablando de túneles. Artículo 149. Todo ventilador principal debe estar provisto de un sistema de alarma que alerte de una detención imprevista, ¿ya? O sea, si está llegando a una zona el aire o el ventilador se detuvo, tiene que haber una alarma que avise de eso. Artículo 150. Los ventiladores, puertas de regulación de caudales, medidores, sistemas de control y otros deberán estar sujetos a un riguroso plan de mantención, llevándose los respectivos registros. Artículo 151. Todos los colectores de polvo, sistemas de ductos y captaciones en general deben ser sometidos a lo menos cada 3 meses a un riguroso plan de mantención y control de eficiencia de los sistemas. Capítulo quinto, un importante capítulo, ¿cierto? Estamos hablando de perforación y tronadura. Artículo 152. Para el transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos en las faenas subterráneas serán aplicables en lo concerniente las disposiciones contenidas en el título 11 del presente reglamento. Artículo 153. Las operaciones de perforación y tronadura deben estar reguladas por los respectivos procedimientos de trabajo, aprobados por la Administración de la Faena. Artículo 154. La perforación de roca o mena en las minas subterráneas deberá efectuarse mediante el método de perforación húmeda. ¿Qué significa eso? Que siempre tiene que haber barrido por agua, ¿ya? Porque al hacer el barrido por agua evito que se levante polvo. Nunca se puede perforar en seco en una mina subterránea, jamás. Si por razones especiales o inherentes a la operación no fuera practicable dicho método, el servicio podrá autorizar la perforación en seco, pero el servicio debe autorizarlo sujeto a condiciones que garanticen la protección respiratoria de los trabajadores expuestos, ¿ya? El servicio tendrá un plazo de 60 días para responder esa solicitud que por razones especiales e inherentes a la operación no fuere posible utilizar perforación húmeda. Entonces, el servicio tiene que autorizar y tiene un plazo de 60 días para responder dicha solicitud, desde la fecha de presentación de esa solicitud en la oficina de parte. Artículo 155. El uso del agua como agente depresor de humos, gases y polvo deberá ser utilizado por medio de dispositivos nebulizadores, o sea que de alguna forma eh, proyecten esa agua, ¿cierto? Para evitar que el polvo se esparza, ¿cierto? Y pueda dañar a las personas. La idea es que con el agua decante ese polvo en el piso. Deberá ser utilizada por medio de dispositivos nebulizadores con o sin adición de agentes humectantes, ¿ya? Son como aspersores, como duchas, ¿cierto? Pero no solamente agua, sino también aire. Artículo 156. Después de realizar la tronadura, será obligatorio el uso de instrumentos detectores de gases nocivos, eso lo hemos conversado varias veces, ¿se acuerdan? Después de realizar la tronadura, será obligatorio el uso de instrumentos detectores de gases nocivos, los que deberán ser utilizados por personal instruido y capacitado para evaluar las condiciones ambientales. Fortificación, capítulo 6, artículo 157. Los trabajos subterráneos deben ser provistos sin retardo del sostenimiento más adecuado a la naturaleza del terreno. Se refiere a la fortificación de los túneles. Y solamente podrán quedar sin fortificación los sectores en los cuales las mediciones, los ensayos, su análisis y la experiencia en sectores de comportamiento conocido hayan demostrado su condición de autosoporte, consecuente con la presencia de presiones que se mantienen por debajo de los límites críticos que la roca natural es capaz de soportar. O sea, solamente mediante ensayos de roca, ¿cierto? Si tenemos la seguridad que ese túnel es autosoportante,
Solamente ahí nomás no se puede fortificar. En todos los demás lugares hay que fortificar. Artículo 158. Toda galería que no esté fortificada deberá ser inspeccionada periódicamente a objeto de evaluar sus condiciones de estabilidad y requerimientos de acuñadura, debiéndose realizar de inmediato las medidas correctivas ante cualquier anormalidad detectada. En aquellas galerías fortificadas deberá inspeccionarse el estado de la fortificación con el fin de tomar las medidas adecuadas cuando se encuentran anomalías en dicha fortificación. Hay zonas, por ejemplo, en la mina El Teniente, que están fortificadas con perno y malla, pero la malla se empieza a guatear, ¿cierto? Porque empieza a caer material. Entonces ahí enviábamos gente para que cortara la malla y dejara caer esa roca que estaba guateando la malla y después se cosía con alambre para evitar, ¿cierto?, que se siguiera cargando esa malla. Artículo 159. En los piques cuya fortificación sea total o parcial, la revisión deberá efectuarse en periodos no superiores a 6 meses. Los piques son, acuérdense, que las labores verticales o inclinadas que son hacia abajo, pudiendo el servicio exigir, de acuerdo al estado de estos, revisiones antes de la fecha límite. Artículo 160. En los piques para tránsito de personal y materiales que no estén protegidos o fortificados, se deberá disponer la acuñadura permanente a través de personal instruido y preparado para tales fines. O sea, estar siempre vigilando y acuñando zonas que están propensas a caer en ese pique. Artículo 161. Se prohíbe trabajar o acceder a cualquier lugar de la mina que no esté debidamente fortificada sin previamente acuñar. Artículo 162. La operación de acuñadura tendrá carácter permanente en toda mina y cada vez que se ingrese a una galería o cámara de producción, después de una tronadura, además de la ventilación, se deberá chequear minuciosamente el estado de fortificación y acuñadura. La administración deberá elaborar el procedimiento respectivo, el que consigne, a lo menos se está refiriendo al procedimiento de acuñadura, y debe consignar a lo menos los siguientes puntos. Letra A. Obligatoriedad que tiene toda persona al ingresar al lugar de trabajo de controlar techo y cajas de galerías y frentes de trabajo, al inicio y durante cada jornada laboral, y proceder siempre y cuando esté capacitado para ello, para la acuñadura. A la inmediata acuñadura cuando se precise o en su defecto informar a la supervisión ante problemas mayores. Letra B. Obligatoriedad de la administración de proporcionar los medios y recursos para ejecutar la tarea. Ello incluye acuñadores apropiados, o sea, del largo apropiado al alto de los túneles, andamios, plataformas o equipos mecanizados si las condiciones y requerimientos lo hacen necesario para acuñar. Letra C. Capacitación sobre técnicas y uso de implementos para llevar a efecto esta tarea. Respecto al punto B, puedo decir que en varias minas está prohibido, ¿cierto?, acuñar sobre andamios. Y se exige a las empresas que trabajan en dicha operación que sean equipos de levante protegidos en el techo los que se utilizan para acuñar, como yo se los dibujé en clase. Artículo 163. Si se requiere acuñar un sector donde existen conductores eléctricos protegidos o desnudos, la acuñadura deberá hacerse hasta una distancia prudente en que se garantice que no ocurrirá contacto eléctrico, tanto con la barretilla acuñadora, se refiere al fierro con que yo acuño, ¿cierto? Tanto con la barretilla acuñadora como con otros elementos que se usen. Si es necesario, se deberá desenergizar los conductores eléctricos que están cerca de la zona que voy a acuñar. Artículo 164. El administrador de la mina, ¿cierto?, elaborará un reglamento interno de fortificación de acuerdo con las condiciones de operación, el cual comprenderá todos los sistemas de fortificación usados en la empresa,
y deberá obtener la aprobación del servicio. Respecto a esta materia, la técnica en uso y sus innovaciones. El servicio tendrá un plazo de 30 días para responder la solicitud desde la fecha de presentación de ella en la oficina de parte. Artículo 165. Los sistemas de fortificación que se empleen deben fundarse en decisiones de carácter técnico donde se consideren a lo menos los siguientes aspectos de relevancia. Letra A. Análisis de parámetros geológicos y geotécnicos de la roca y solicitaciones a la que estará expuesta a raíz de los trabajos mineros. Cuando dice solicitaciones a la que estará expuesto se refiere a los esfuerzos como de compresión, tracción, cizalla, a eso se refiere. Y solicitaciones a la que estará expuesta a raíz de los trabajos mineros. Letra B. Influencia de factores externos y comportamiento de la roca en el avance de la explotación. Todos esos son puntos a considerar en los sistemas de fortificación que vamos a emplear en la mina. Letra C, sistema de explotación a implementar. Se refiere al método de explotación que estoy utilizando. Y diseño de la red de galerías y excavaciones proyectadas. Entonces, mi fortificación tiene que estar de acuerdo al método de explotación que estoy utilizando. Letra D, uso y duración de las labores mineras. ¿Va a ser una labor temporal o permanente durante la mina? Si es temporal, puede que tenga perno y malla solamente, pero si es permanente, puede que tenga que tener perno, malla y chocret. Es un ejemplo solamente lo que le estoy dando. Letra E, otros usos según se observe. Cualquiera que sea el sistema que se aplique de fortificación, este debe estar claramente reglamentado, aplicado y controlado por la Administración de la Faena Minera, informando de ello al servicio. Artículo 166. Para el caso de apernado y malla, se deberán cumplir a lo menos los siguientes requisitos mínimos para la colocación de pernos y malla en un túnel. Letra A. Uso de materiales, malla y perno de calidad probada y certificada. Letra B. Colocación de pernos de manera uniforme, con longitudes y espaciamientos hayan sido calculados con criterio técnico. La longitud de los pernos y espaciamientos deben ser calculados con criterio técnico. Letra C. Uso de golillas o planchuelas o similar con una dimensión mínima de 20 centímetros de diámetro o 20 centímetros de lado si es cuadrado. 20 centímetros de diámetro o 20 centímetros de lado si es cuadrado. Esa es la planchuela, lo que va antes de la colocación de la tuerca que afirma la planchuela contra el cerro. En la colocación de pernos con cabeza de expansión, el apriete de la tuerca debe ser tan firme como para verificar que el anclaje trabaje, absorba la primera deformación y genere en la roca una fatiga de compresión vertical que impida su ruptura. Voy a mostrarle unas imágenes de lo que estamos hablando para que entiendan, ¿ya? Porque todavía no vemos nosotros fortificación, entonces es importante que entiendan lo que estamos hablando. Estoy buscando imágenes de eh, fortificación. Esperemos un poquitito. Sí que tengo algo. Mira, ese es un ventilador axial para que entiendan lo que estamos hablando. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Se ve la imagen No, del ventilador? se ven los artículos, no la imagen. Ah, ya. Entonces tengo que compartir.
Entonces tengo que dejar de compartir. Eso es lo que tengo que hacer. Dejar de compartir. Dejar de compartir. Y ahora compartir. Ahí está la imagen. Ya, es un ventilador axial. Esos son los que se colocan arriba en el techo y se les conectan mangas de ventilación a los lados para poder inyectar o aspirar eh, el aire contaminado. Y ahora voy a tratar de mostrarle los pernos de fortificación. Voy a buscar acá. Entonces, ahora comparto. Miren, ahí hay un túnel que está expuesto, ¿cierto?, a material está cayendo. Entonces lo que yo tengo que fortificar es toda la zona expuesta a que deje de caer material. Así es la barretilla de seguridad para acuñadura, ¿ya? Tiene una protección de goma para las manos, tiene una parte que es tipo bola y una parte tipo punta, que es para hacer palanca en las rocas que puedan caer. Esa es la forma correcta de acuñar. Eh, Como se dan cuenta ustedes, el hombre está acuñando desde una zona segura, que ya fue acuñado, a una zona donde se pueden botar las rocas. Ahí está mostrando abajo que él no acuñó antes y se está acercando a una zona para acuñar, por lo tanto le puede caer un planchón. Entonces siempre tengo que acuñar en la dirección del avance del túnel y además ir avanzando en la medida que voy acuñando. Por lo tanto, si yo me voy a exponer a una zona, esa zona previamente debía haberla acuñado. Eso es lo que me está mostrando la imagen. Miren, ahí la roca se deslizó por la barretilla de seguridad y está golpeando al trabajador. Entonces hay que tener esa precaución de que puede ocurrir eso. Por eso, para que no ocurra eso, debo situarme a una distancia para que las rocas no caigan sobre él. Posición del cuerpo y pies para tener equilibrio. Y la barra debe manipularse a un costado del cuerpo. La barretilla de seguridad debe manipularse a un costado del cuerpo para evitar que ocurra esto, que la roca pueda deslizarse por la barretilla de seguridad. Con la bola esa metálica, el sonido me puede avisar si la roca está suelta o está firme. Cuando el sonido es bombeado o hueco, significa que la roca está suelta. Cuando el sonido que hago con la barretilla de seguridad, con la parte esa de bola de acero, es seco y metálico, el sonido es seco y metálico, o sea, un sonido agudo, indica que la roca está firme. Mira, ahí hay una exageración, ¿cierto? Pero solamente para darle que lo que un perno, que lo que es una planchuela y una tuerca. Si se dan cuenta, se coloca el perno primero, después se coloca la planchuela y después la tuerca. La planchuela es como una especie de bolilla grande que me ayuda a firmar la roca. Esa cosa cuadrada es la planchuela, ¿ya? Quiero mostrar los pernos. Esto es un perno con cabeza de anclaje, mira, cabeza expansora de anclaje, un perno de anclaje con cabeza expansiva. Los pernos lo que tienen que hacer es sujetar esta zona solamente, que es la zona propensa a caer. Y esa distancia que hay acá es la zona que llamamos zona descomprimida, es una zona que está propensa a caer cuando la roca no es autosoportante. Entonces el perno tiene que atravesar esa zona y afirmarse en la zona comprimida, la zona que está firme.
La idea es que el perno tomado en la zona comprimida, en la zona segura, me afirme toda esta otra zona. Miren, ahí están mostrando un perno, ¿cierto? Que está introducido en el cerro. La mayoría de los pernos se introduce mortero ahí adentro, o sea, cemento con agua, y después meto el perno. Después, cuando ya está el perno fraguado con cemento, se coloca la planchuela y se aprieta la tuerca. Entonces, lo primero que hace es perforar, es una perforación igual a la de los tiros, pero en este caso es para fortificación. Entonces, yo después tiro mortero al interior, o sea, cemento más agua, y después meto el perno con fuerza. Una vez que meta el perno y tope en la parte, en el fondo, ¿cierto?, del tiro, yo tengo que esperar aproximadamente 18 a 24 horas para que frague el perno, para que el cemento quede firme con el cemento agarrado a la roca. Recién después de eso puedo colocar la planchuela y la tuerca, ¿ya? Así son los pernos, miren. Es un perno típico, perno de anclaje típico que se utiliza en la minería. Si se dan cuenta, tiene un hilo para que la tuerca, ¿cierto?, se sujete y pueda firmar la planchuela. Entonces ahí está el perno, está el cemento alrededor del perno que ya fraguó, coloco la planchuela y después la tuerca. Entonces ese hilo que tiene el perno de anclaje es para apretar la planchuela con la tuerca. Bueno, hay estos tipos de perno, como pueden ver ahí ustedes, pero esa es la idea, ¿ya? Esto lo van a ver después en procesos industriales mineros, solamente quería que entendieran lo que se está hablando ahí. Así que ahora voy a volver a la ley. La ley, ¿dónde está? Voy a cerrar esto. Ya, ya. Ahí pueden ver la ley, ¿cierto, chiquillo? Sí, profe. Ya. Quería mostrarles eso para que entendieran lo que estábamos hablando. Artículo 166. Para el caso de para el caso de apernado y malla, se deberán cumplir a lo menos los siguientes requisitos. Letra A, uso de materiales malla y perno de calidad aprobada y certificada. Letra B, colocación de pernos de manera uniforme, cuyas longitudes y espaciamientos hayan sido calculados con criterio técnico. Letra C, uso de golillas, planchuelas o similar con una dimensión de 20 centímetros de diámetro o 20 centímetros de lado, en el caso de las planchuelas cuadradas. Letra D, en la colocación de pernos con cabeza de expansión, el apriete de la tuerca debe ser tan firme como para verificar que el anclaje trabaje, absorba la primera deformación y genere en la roca una fatiga de compresión vertical que impida su ruptura. Letra E. El elemento ligante aplicado en la colocación de pernos de anclaje repartido debe emplearse encapsulado o inyectado, cuidando de que este elemento ligante se encuentre en buenas condiciones de uso. Para eso se ocupa resina o cemento, ¿ya? Ese es el elemento ligante que permite que el perno, ¿cierto?, se tome a la roca. A eso se refiere. La mayoría de las veces se utiliza en las minas, como les dije, mortero, cemento con agua, pero también se utilizan eh, eh, algunos tipos de resina. Eso sería también el elemento ligante. Letra F, cuando se usan pernos en que la sujeción dependa de la fricción generada por la deformación radial del perno, esos son pernos que se llaman split set o Swellex, el diámetro de la perforación debe ser el adecuado, el diámetro de la perforación debe ser el adecuado. O sea, debe haber una holgura entre el diámetro del perno y la perforación, pero no tampoco puede ser mucha. En el caso de estos pernos de anclaje por roce, como el split set que se mete a presión, el perno debe ser de un diámetro un poquito mayor que la perforación.
¿ya? Para que en la medida que va entrando se vaya expandiendo y se vaya agarrando de la roca. Ese es el perno tipo Spitzer. En los pernos que se coloquen usando como elemento ligante cartuchos de resina, todo el largo del perno debe quedar ligado a la perforación. Como se dan cuenta, son temas muy técnicos. Entonces, quien debe pasar estas materias debe ser una persona que sea minero. Artículo 167, o si no, no va a entender la ley. Cuando se emplee fortificación de madera, deben observarse a lo menos las siguientes reglas. Letra A. El apriete del poste al sombrero o viga debe ser asegurado mediante la aplicación de un taco de forma de cuña u otro medio igualmente eficaz. Se refiere a la fortificación con madera. Yo les voy a mostrar una imagen de lo que estamos hablando. Letra B. En las labores de convergencia pronunciada, la fortificación debe completarse colocando tendidos de madera entre el techo, el sombrero o viga, los cuales se afianzan a presión. Ya voy a mostrar una imagen porque no van a entender lo que estoy hablando. Ya había cerrado la imagen, así que voy a abrirla de nuevo. Ya. Miren, eso es fortificación con madera, ¿ven? Así tiene que ser la madera. No debe tener grietas, ¿ya? Ojalá recta, sin nudos. Ahí están el diseño de los marcos de madera. Esta es la viga o el sombrero que hablaban ahí en la ley. Esa es la viga o sombrero. Y a estos pilares que uno ve ahí de madera se le llaman pie derecho. Pie derecho. Así tienen que ir montados. Hay una imagen de cómo es la fortificación con madera. Entonces, a la parte de arriba, la viga superior se le llama sombrero y a estos eh, pilares que sostienen el sombrero se le llaman pie derecho. Hay tirantes, como ven ahí, que permiten separar un marco de madera con otro marco de madera. Si el sombrero está por quebrarse, se le coloca este otro pilar que se le llama mono, así le llaman los viejos, mono. Entonces tengo los pies derechos y el sombrero. Esto se llama marcos de madera o fortificación en madera, ¿ya? Esos son marcos de acero, marcos de madera, así como a la unión entre la viga y el pie derecho, cómo tienen que ser elegidas las maderas, ¿cierto? Estas son anomalías, que hayan grietas, piezas eh, flectadas, que hayan grietas interiores, eso le va a quitar resistencia a la madera. Entonces tiene que ser bien elegida. Generalmente lo que más se utiliza es madera eucalipto. Esto también es una anomalía, que tengan nudos, que tengan las fibras que no sean paralelas al elemento, ¿cierto? Y eso les quería mostrar para que entiendan un poco lo que estamos leyendo en la ley. Y ahora voy a compartir nuevamente la ley. Ya. Dice, en las labores de convergencia pronunciada, la fortificación debe colocarse colocando tendidos de madera entre el techo y el sombrero o viga, los cuales se afianzarán a presión. El ensamble del poste a la viga, se refiere al pie derecho, a la viga debe ser practicado consiguiendo el mejor contacto directo entre las piezas ensambladas, sin intercalar en lo posible cuñas entre la superficie de contacto. Letra D. En las labores inclinadas, como chiflones, rampas u otros similares, está hablando de túneles inclinados que van hacia abajo, ¿cierto? La instalación de los postes se hará de modo tal
que su base quede instalada en la bisectriz del ángulo que forman la normal al piso de la galería y la vertical al mismo punto. Voy a leer nuevamente la. Dice, el apriete del poste, se refiere al pie derecho, al sombrero o viga superior, debe ser asegurado mediante la aplicación de un taco en forma de cuña u otro medio igualmente eficaz. Letra C. El ensamble del poste a la viga debe ser practicado consiguiendo el mejor contacto directo entre las piezas ensambladas, sin intercalar en lo posible cuñas de madera entre las superficies de contacto. Letra D. En las labores inclinadas como chiflones, así le llaman en la minería del carbón a los túneles inclinados que van hacia abajo, rampas u otros similares, la instalación de los postes se hará de modo tal que su base quede instalada en la bisectriz del ángulo que forman la normal al piso de la galería y la vertical al mismo punto. Letra E. Tanto los postes soportantes como las vigas principales de sostenimiento deben ser de madera de la mejor calidad, sin deterioros que afecten sus características de resistencia, como en las que les mostré recién, ¿cierto? De igual forma, la instalación y reparación de los sistemas de fortificación con maderas deberán hacerse con personal entrenado y preparado para esos objetivos. Letra F. Todos los espacios que queden entre el sombrero y el techo, o sea, la viga y el techo, deben ser rellenados con encastillados de madera, bien apoyados y adecuadamente repartidos, para conseguir, cierto, que el esfuerzo de sostenimiento se reparta a lo largo de toda la viga, para conseguir que la presión del cerro sea transmitida uniformemente a la viga, y no como una carga puntual que concentre todo el peso, cierto, en un solo punto de la viga. El mismo criterio debe emplearse en los costados de las galerías, o sea, en las cajas con presión lateral. Entonces la idea es ir rellenando con trozos de madera para que se reparta el peso del techo en la viga de forma uniforme. Artículo 168. Los derrumbes se permiten como parte programada y controlada de un método de explotación aprobado por el servicio, por ejemplo, en la minería del carbón. Se prohíbe aceptar en forma sistemática u ocasional el uso de derrumbes accidentales. Se prohíbe aceptar en forma sistemática u ocasional el uso de derrumbes de rocas, ¿cierto?, accidentales. Eso está prohibido. Siendo obligatoria la prevención de estos últimos, los derrumbes, ¿cierto?, de las labores. Se prohíbe la remoción o adelgazamiento de los estribos o pilares de sostenimiento sin que sean reemplazados por elementos que ofrezcan una resistencia similar o mayor. O sea, no por ahorrar madera voy a empezar a adelgazar los pilares o los pies derechos o las vigas, a eso se refiere. Se prohíbe la remoción o adelgazamiento de los estribos o pilares de sostenimiento sin que sean reemplazados por elementos que ofrezcan una resistencia similar o mayor. Ahí tendrían que ser pernos, ¿cierto?, o marcos de acero. Ello solo se permitirá si se implementa un sistema de explotación técnicamente factible, el que deberá contar con la autorización del servicio. Acuérdense, cuando habla de servicio se refiere al CERNA-GEOMIN. Artículo 169. Los soportes para el control de techos, paredes y pisos se deben ubicar de manera uniforme, sistemática y en los intervalos apropiados. El personal destinado a la inspección, así como a la instrucción y ejecución de los trabajos de fortificación minera, será el necesario y con amplia competencia en la función que desempeña. Esa es la parte de fortificación. Después empiezo a hablar del izamiento para levantar cargas con equipos. También es importante, ¿cierto? Pero como tenemos poco tiempo, quiero mostrar lo más importante. Capítulo 8, prevención y control de incendios. Artículo 196. La administración de toda faena minera deberá adoptar las medidas de prevención y control de incendios, tendientes a resguardar la integridad de las personas, equipos e instalaciones.
En la elaboración y construcción de los proyectos, como también en las operaciones, se deberán considerar las disposiciones contenidas en las normas nacionales e internacionales reconocidas en lo que sea aplicable. Entre otras medidas, se deberá considerar contar con los elementos e instalaciones de detección y extinción de incendios. Letra B, disponer de la inspección y mantención permanente de estos elementos. Letra C, desarrollar e implementar un programa de entrenamiento para su personal en técnicas de prevención y control de incendios. Letra D, organizar y entrenar brigadas bomberiles industriales y de rescate minero. ¿Ya? Son personas que trabajan en la mina que van a formar brigadas bomberiles industriales y de rescate minero. Para ello, tienen que ser entrenadas en empresas certificadas. Letra E, dictar normas de almacenamiento, uso, manejo y transporte de líquidos combustibles e inflamables y sustancias peligrosas. Repito, dictar normas de almacenamiento, uso, manejo y transporte de líquidos combustibles e inflamables y sustancias peligrosas. Letra F, mantener registro de comportamiento de los sistemas de ventilación frente a una emergencia. Estamos hablando de minería subterránea, recuerden. Las brigadas antes mencionadas deberán además estar capacitadas en técnicas de primeros auxilios. Artículo 197. Para afrontar situaciones de emergencia ante la ocurrencia de incendio en toda mina subterránea, se deberá, letra A, elaborar un procedimiento de evacuación del personal de la mina. Letra B, establecer sistemas efectivos de control de ingreso y salidas del personal de la mina. Letra C, contar con los sistemas de alarma que se requieran en caso de amago o incendio. Letra D, dotar de equipos auxiliares de rescate y refugios señalizados. Dotar de equipos auxiliares de rescate y refugios señalizados en caso de incendio. Letra E, efectuar programas de simulacros de emergencia a lo menos una vez al año para todo el personal de la mina. Todo esto es por ley. Artículo 198. Toda instalación que se ubique sobre la entrada de una mina o en sus inmediaciones a una distancia menor de 50 metros, estamos pensando en el exterior de la mina en este momento, debe ser construida de material incombustible y no podrán ser utilizados como depósitos de materiales combustibles y o explosivos. Fuera de la mina, obviamente está haciendo alusión directamente a la tragedia del humo, ¿cierto? Donde un equipo se incendió justo fuera del túnel que inyectaba aire limpio, ¿cierto?, al interior de la mina. Por eso está pidiendo que cualquier cosa que esté cerca de una entrada a la mina debe ser incombustible. Voy a repetir ese punto para que lo entiendan. Toda instalación que se ubique sobre la entrada de una mina o en sus inmediaciones, a una distancia menor de 50 metros, debe ser construida de material incombustible y no podrán ser utilizados como depósitos de materiales combustibles o explosivos. Para evitar que los gases y humos de un incendio de instalaciones cercanas puedan ingresar a la mina, estamos hablando del exterior de la mina, se deberán instalar puertas metálicas en los accesos. Se deberán instalar puertas metálicas en los accesos que puedan ser cerradas, ¿cierto? En caso de incendio de algo que esté afuera. Artículo 199. Los brocales y accesos a la mina se refieren a los socavones de entrada o como dije yo que se llamaban portales, se deberán mantener limpios de toda acumulación de desechos o materiales combustibles. Artículo 200. Toda operación de soldaduras o corte que se ejecute en una mina subterránea deberá contar con autorización de la supervisión, mantener elementos extintores en el lugar y cuidar que esta operación no provoque el recalentamiento e incendio de materiales combustibles. Lamentablemente, muchas veces en tareas de soldadura se producen incendios. Recuerdo que en el año 2017, si no más recuerdo, hubo un incendio en Valparaíso producto de personas que estaban soldando de una empresa, ¿cierto? Y no tomaron las precauciones para evitar que esas chispas de soldadura pudieran alcanzar pastos secos, con mayor razón dentro de una mina, ¿cierto? Terminadas las operaciones, será responsabilidad del personal soldador inspeccionar y verificar que no queden restos incandescentes. Lo mismo cuando se corta
acero, ¿cierto? Con una galletera también se produce mucha chispa que puede provocar un incendio. Artículo 201. En aquellas labores mineras donde existan equipos materiales, construcciones o cualquier sustancia combustible, deberán existir puertas contra incendios con mecanismos de cierre expedito frente a una eventual emergencia. Artículo 202. Todo lugar, equipo o instalación calificado como de alto riesgo de combustión deberá contar con sistemas automáticos de detección y extinción de incendios. Artículo 203. Las instalaciones y almacenamientos de elementos combustibles, tales como petroleras, lubricanteras que están al interior de la mina, o zonas de suministro y mantención de vehículos automotrices de las minas subterráneas, deben contar con la autorización del servicio previa presentación de un proyecto que cautele debidamente el riesgo de incendio. Se deberá considerar, entre otros aspectos, los siguientes. Se deberá considerar, letra A, en lo que sea pertinente para el diseño e instalación del proyecto, las disposiciones contenidas en el reglamento sobre almacenamiento y distribución de combustibles del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Entonces habría que leer esa parte para reconocer cómo debe ser el diseño e instalación de un proyecto de almacenamiento y distribución de combustibles, por ejemplo, para las petroleras que están al interior de la mina. Son servicios de carga de combustible de los equipos, a eso me refiero. Letra B. Las instalaciones deben emplazarse de manera tal que ante una eventual emergencia las descargas de humos y gases se hagan en forma directa a una galería de extracción general de aire viciado de la mina. Que no se esparzan en la mina, sino que salgan rápidamente por la galería de extracción de gases de ventilación. Letra C. Poseer puertas de material incombustible automáticas de aislamiento que eviten la difusión del humo y gases hacia otros sectores de la mina. Entonces, cuando hay una zona que pueda ser propenso a incendio, tiene que tener puertas para que se aísle esa zona si es que llega a haber un amago de incendio. Por eso en la parte de arriba, en el artículo 202, dice: todo lugar, equipo o instalación calificado como de alto riesgo de combustión debe contar con sistemas automáticos de detección y extinción de incendios. Y habla de puertas de cierre, miren, artículo 201. En aquellas labores mineras donde existan equipos, materiales, construcciones o cualquier sustancia combustible, deberán existir puertas contra incendios con mecanismos de cierre expedito frente a una eventual emergencia para aislar esa zona. Letra C. Poseer puertas de material incombustible automáticas de aislamiento que eviten la difusión del humo y gases hacia otros sectores de la mina. Letra D. Colocar la señalización pertinente sobre restricciones y advertencias respecto al no uso de llamas abiertas en otros lugares. Letra E. Además de la iluminación normal, se deberá considerar alumbrado de emergencia y una permanente ventilación, que de acuerdo a las dimensiones de los recintos aseguren un ambiente libre de vapores o gases combustibles. Letra F. Establecer programas permanentes de ordenamiento y limpieza de la zona, evacuando permanentemente los residuos fuera de la mina. El servicio tendrá un plazo de 60 días para responder a la solicitud desde la fecha de presentación de esta en la oficina de parte. Artículo 204. Cada unidad diésel, se refiere a los equipos diésel, como por ejemplo el LHD, el Jumbo, deberá llevar los extintores reglamentarios aunque tenga su propio sistema integrado. Todos los equipos hoy actualmente, apenas hay un amago de incendio, tienen extintores puestos en zonas claves, ¿cierto?, para evitar que se queme el equipo. Antiguamente uno apretaba un botón, como un botón de pánico rojo que hacía que empezara a funcionar eso. Hoy son automáticos, ¿ya? Detectan el amago de incendio y se descarga inmediatamente ese material incombustible sobre la llama que pueda salir. Pero aparte de eso, dice que deben llevar extintores reglamentarios ahora, aparte del propio sistema integrado. Artículo 205. Todo traspaso de líquidos inflamables o combustibles deberá efectuarse en lugares ventilados
y mediante el uso de dispositivos que eviten todo derrame de líquido. Se prohíbe el uso de recipientes de vidrio para el transporte de estos líquidos. ¿Por qué? Porque fácilmente se pueden quebrar. Artículo 206. Los estanques, tambores, recipientes o similares de los cuales se traspase o se extrae líquidos inflamables deben ser conectados a tierra, que significa que deben tener una descarga de la electricidad estática a tierra, ¿ya? Porque una eventual chispa, ¿cierto?, de una persona acercándose podía generar una combustión no deseada. Artículo 207. Los productos inflamables y combustibles que se utilicen en las faenas mineras deben ser almacenados en bodegas acondicionadas para ello, con murallas y puertas exteriores que resistan a lo menos 2 horas de exposición al fuego. O sea, no pueden ser de materiales combustibles, obviamente. Artículo 208. El carburo de calcio, de uso habitual en la pequeña minería, deberá ser almacenado en superficie en lugar seco y ventilado. Eso es el carburo que se utilizaba para las lámparas de carburo, que uno le agrega agua, se empieza a disgregar ese carburo y genera un gas que es combustible. Artículo 209. La cantidad de combustible almacenado en el interior de la mina no debe exceder el consumo estimado para 5 días de operación, pudiendo ser mayor siempre que se cuente con una autorización del servicio. El servicio tendrá un plazo de 30 días para responder la solicitud desde la fecha de presentación de ella en la oficina de parte. Artículo 210. En este reglamento hay varias fórmulas que te permiten calcular rápidamente aspectos, ¿ya? Como el tema de la ventilación, dependiendo también los HP de un equipo, para saber cuánto aire voy a requerir para la ventilación. Aquí tenemos una de ellas. Artículo 210, que es súper simple. Los depósitos de combustible en superficie deberán ubicarse de tal forma que las corrientes de aire alejen los gases de la boca mina, o sea, de la entrada de la mina, en caso de incendio. La distancia horizontal a que se instalará un depósito de combustible de una boca mina, o sea, de la entrada de una mina, estará dada por la expresión D es la distancia mínima, ¿cierto? Y dice en el numerador número de litros partido por 200, ¿ya? Donde D es la distancia mínima, y la distancia mínima es de 30 metros. Se considerarán estanques independientes los ubicados a una distancia tal que la explosión o incendio de uno de ellos no afecta al otro. En caso contrario, la distancia mínima se calculará considerándolos como uno solo. La distancia de seguridad entre estanques de combustibles está dada por esa siguiente tabla. Si tengo estanques de 0 a 200 metros, deben estar separados a 3 metros de otro. De 200 a 4000 metros, 5 metros de distancia de seguridad. De 4000 o más metros cúbicos de combustible, 10 o más metros de seguridad. Dice la distancia de seguridad entre estanques de combustibles. Artículo 211. Las estaciones o lugares destinados a reabastecer de combustible a las máquinas diésel deberán estar adecuadamente ventiladas. Esto al interior de la mina. Son estaciones de servicio para cargar equipos, ¿ya? Las estaciones o lugares destinados a reabastecer de combustible a las máquinas diésel deberán estar adecuadamente ventiladas, ser de material incombustible y tener una superficie lisa impermeable, la cual siempre debe conservarse limpia. Se refiere al piso. Deberán contar con un apropiado sistema de detección y extinción de incendios. Este será el único lugar autorizado para reabastecer de combustible a la máquina. No se puede echar combustible diésel en cualquier lugar, solamente en estas estaciones habilitadas para ello. El piso de esta área dispondrá de canalizaciones que impidan el libre escurrimiento ante derrames accidentales y permitan la rápida recolección del líquido. El abastecimiento de combustible en los lugares de trabajo por medio de vehículos especiales podrá ser autorizado por el servicio siempre y cuando se solicite mediante un informe, el cual deberá contar a lo menos las características del vehículo que va a transportar el combustible y el procedimiento específico de abastecimiento. Todo esto al interior de la mina.
El servicio tendrá un plazo de 30 días para responder dicha solicitud desde la fecha que se presentó la solicitud en la oficina de parte. Artículo 212. Las personas que no estén autorizadas no podrán entrar a los lugares de reabastecimiento de combustible, a las estaciones de servicio, y ninguna persona podrá fumar o usar luz de llama abierta a menos de 15 metros de estos lugares, los cuales deben estar señalizados. Ya, chiquillo, doy por terminada la clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ya, si no tienen pregunta, entonces voy a terminar la clase. Este video lo voy a subir después a mi canal de YouTube, que se llama Marcelo Rojas Vidal, donde están todas las clases, además, que se hicieron en la pandemia. Introducción a la minería, perforación y tronadura, carrillo y transporte, métodos de explotación, procesos industriales mineros, geología. Así que cuando tengan dudas de alguna asignatura de esas, pueden ir a esas grabaciones que se hicieron en pandemia. De todas maneras, una vez que suba la clase, voy a tomar el link de esa clase que está en YouTube y la voy a subir al aula para los que no vieron la clase o quieran repasarla. Que tengan un buen día, que pasen un buen fin de semana. Chao. Chao, profe.